Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en el set de entrevistas. Este fin de semana pues estamos rindiendo casi sin querer homenaje a Peugeot. Hemos conseguido traer una serie de Peugeot de muy buena calidad, el 205 Turbo 16 que podéis ver aquí a mi izquierda, un 206 World Rally Car. Iba a haber venido un 306 Kit Car, pero al final no ha podido ser, con lo cual, sin quererlo a veces, pues surgen estas oportunidades de hacer un mínimo homenaje a Peugeot. Y qué mejor que tirar de los pilotos que en su día pues representaron a la marca, le dieron muchos días de gloria, muchos éxitos y bueno, pues pasaron gran parte de su parte deportiva bajo la marca del León. Quiero presentaros, aunque poca presentación necesitan los tres pilotos que me acompañan. A mi izquierda, Enrique García Ojeda, campeón de España del 2008 y del IRC de 2007, asimismo del grupo R3 2012 y 2013 y lógicamente ganador del desafío Peugeot 2000, como también lo fueron los dos invitados que me acompañan. A mi derecha, Manuel Muniente, fue campeón de rally, campeón de dos ruedas motrices en tierra, el desafío Peugeot del 95 y vencedor también de la Copa Marbella Nacional de Tierra. Bueno, son cosas muy distintas y al final pues da un poco la idea de un piloto polifacético. Y a la derecha del todo, Roberto Solís, que poca presentación tiene en nuestro guaje aquí en Asturias, fue el campeón del desafío Peugeot 99 y, en fin, son tres pilotos que dieron mucho por la marca. Así que os pido un aplauso y empezamos. Bueno, vamos a conocer ligeramente un poco la actividad actual de nuestros tres invitados. Manuel está compitiendo en el campeonato de históricos que ganó este año 2024 y está ligado también en la vida profesional al automovilismo, a la automoción, ¿verdad? Muy buenas tardes. Pues sí, desde hace muchos años estoy en la compañía SEAT en España. Bueno, eso me permitió coger bastante experiencia. Pues estuve 8 años en el departamento de investigación y desarrollo y entonces ahí aprendías muchas cosas que podías aplicar después a la competición. Después de, como comentaba Goyo, de estar digamos en la áurea del equipo Peugeot, pues bueno, hice algunos pinitos por ahí y ahora recientemente, hace 2 años, he vuelto al Campeonato de España de históricos con un BMW y la verdad que estoy disfrutando mucho, a otro nivel lógicamente, pero disfrutando y pasándolo bien y tratando de dar el máximo espectáculo. Aquí en nuestra tierra hay 2 rallies, o había 2 rallies hasta ahora y muy buenos, y bueno, hemos venido a correr y he coincidido con mucha gente que nos aplaudía y nos seguía en los 90 y para mí ha sido importante volver a estar en este entorno de la competición y disfrutando muchísimo. Roberto, tú estás bastante ya alejado de las carreras, centrado en la empresa, en el trabajo. ¿Ganas de volver a correr? Bueno, buenas tardes. No, ahora mismo no. La verdad que estoy desvinculado completamente y bueno, pues después de lo de Javi, pues más, ¿no? Pues ahí alejado, preferido y algo habrá que hacer, pero no sé cuándo. Quique, tú alejado también de las carreras, como Roberto casualmente, ¿no? Desde el 2013, aunque has hecho alguna cosita muy puntual y también centrado en tu empresa, KRS. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, nosotros decidimos parar ya en el 2013 y bueno, nos hemos centrado en otros aspectos en nuestra empresa. Seguimos estando un poco vinculados a las carreras, pues en temas de desarrollo con diferentes equipos del Supercer y en nuestra fábrica de suspensiones y bueno, la verdad que pues estamos contentos, estamos muy tranquilos en lo personal. Seguimos haciendo lo que nos gusta de otra manera, más técnicamente, y la verdad que estamos en un buen momento, digamos, a nivel de esa vinculación con las carreras y a nivel personal. Muy bien. Manuel, el debut, ¿por qué empezaste a correr en rallies? Bueno, yo empecé porque con mi hermano mayor teníamos un SEAT 127 en casa y decidimos prepararlo y empezamos a correr. Yo era copiloto de él en Cataluña, el campeonato de Cataluña de rallies de tierra, y era un coche muy modesto hecho en casa y bueno, pues yo hice un año de copiloto con él. La verdad que se me daba fatal porque lo pasaba muy mal y lo hacía muy mal y entonces al año siguiente decidí hacer lo mismo, coger un SEAT 127 y arreglarlo, prepararlo y bueno, así empecé a correr dentro del campeonato de Cataluña. Después ya pasé al campeonato de España con un SEAT Marbella y etcétera.
Roberto, tus pasos primeros, autocross. Aquí en Asturias en aquel momento había un buen campeonato y era la fórmula más barata de empezar. Sí, bueno, el autocross empezaba de aquella porque llevaba unos años sin nacer y bueno, yo no tenía carné, se podía participar con 16 años y de aquella, eso, empecé en autocross. Luego ya fue cuando conocí a Varela, que fue un poco el promotor de, bueno, pues de salir, y a última hora, bueno, pues el desafío era el único trofeo que de aquella pues te daba la opción de, si ganases, ser piloto un año por lo menos de premio. Y bueno, por suerte así fue. Quique, tus inicios también, más o menos de la edad de todos ellos. Tuvimos un inicio que poca gente sabe. Nosotros corrimos un año de copiloto. Bueno, a pasar miedo, para aprender. Sí, corrimos con Chama San Martín en una X Grupo A. Y claro, yo andaba por la calle con el coche de calle y pues como todos los chavales al principio pensabas que ibas deprisa, ¿no? Entonces hicimos un año de copiloto y bueno, las cosas las veías de otra manera y nos dimos cuenta que pensamos que podíamos competir o conducir más o menos, y nos compramos un GT Turbo que encontramos con el motor roto y con los amigos y demás empezamos en el Regional Cántabro con un R5 Turbo. Bueno, los tres pilotos han llevado coches realmente complicados. Coincide que los tres llevaron 306 Maxi, Manuel 2 temporadas prácticamente completas y tanto Quique como Roberto solo una carrera, pero también han pasado por sus manos Super 1600 y coches realmente complicados. ¿Vosotros os podríais imaginar ahora coger aquel 205 Turbo 16? ¿Cómo lo sentiríais? ¿Cómo cogeríais ese coche? Pues muy complicado seguro, porque los coches la verdad que entiendo que han ido mejorando con los años, han ido evolucionando. Actualmente entiendo que son coches más cómodos de conducir y más rápidos, y seguro que este coche es muy complicado de llevar, segurísimo. ¿Te imaginas, Roberto, andar por Santa Bárbara con ese armatoste? Hombre, un poco lo que dice aquí Manuel. Yo tampoco cogí tantos, pero por ejemplo, a medida que coges un coche mejor, más fácil de llevar y esto de aquella, imagínate, no hay ni la mitad de lo que hay ahora, ya de lo que cogimos nosotros, cuanto sea más de lo que hay a día de hoy, 25 años después. Entonces tiene que ser, vamos, bueno, yo no lo cogería, vamos, de frente. Impone, ¿no? Daría el respeto de decir, bueno, cógelo, dale. Yo es que control, ¿no? he tenido la suerte de probarlos todos, ¿no? ¿Ah, sí? Desde el 206 World Rally Car, el Turbo 16, y son conceptos diferentes. La verdad que del Turbo 16 tuve la oportunidad de hacer bastantes kilómetros en uno, y lo que sorprende mucho es lo que corren, ¿no? Pero después te das cuenta que el paso por curva es prácticamente cero, acostumbrado a lo que hay ahora. No puedes correr mucho porque si corres mucho los frenos con una conducción actual pues no aguantan, y la verdad que es muy diferente. Yo podría decir que esos coches eran unos coches físicos que necesitaba ser un auténtico animal físicamente para poder aguantar la dirección y para poder aguantar un poco. Y mentalmente también, ¿no? Porque eran tramos de muchos kilómetros. Que va, pero se va más despacio. Actualmente sí que es difícil. Eso es verdad. Hoy en día los pilotos actuales psicológicamente están sometidos a un estrés muy alto porque pasa todo muy deprisa y tienes que tener una precisión. Aunque de fuera los coches se vean que se mueven menos, dentro del coche hay muchísima presión y mucho estrés. Pues sí, la verdad que, bueno, son coches de otra época y la verdad que sí, mucho arroz para tan poco pollo. Diferentes, sin más. Muy complicados de llevar a día de hoy, con vosotros que habéis cogido coches ya mucho más tecnológicos. Y vamos a por esos inicios, el desafío Peugeot que corristeis los tres, era la mejor forma de empezar a correr en las carreras, porque había otras copas, Renault o SEAT en su momento, cada uno pudisteis valorar otras. ¿Por qué elegisteis, en tu caso, Manuel? Bueno, en mi caso, porque era muy joven, pensaba que podía dedicarme a ser profesional, a entrar en un equipo oficial, y como comentaba Roberto, pues tenías dentro del reglamento, estaba reglamentado que el que ganaba el desafío Peugeot, pues entraba al menos un año en el equipo oficial. No se sabía con qué coche, pero en principio entrabas en un entorno dentro de una marca y bueno, pues tenías ese sueño de poder dedicarte profesionalmente, y por eso lo intenté y bueno, después ganamos y entré en el equipo oficial y estuve unos cuantos años dedicándome a esto y pasándolo muy bien, aprendiendo muchas cosas y la verdad que para mí ha sido pues un éxito personal. Sí.
Roberto, apuntabas una de las razones casi principal, ¿no? Es decir, el año que viene no me va a costar las carreras y voy a estar en un coche ya pues de Grupo A y un proyecto de tal. Además de esa causa, ¿había alguna más? Había buenos premios también, ¿no? Bueno, por sí, carrera. sí, también, cierto. Sí, había en la época mía, que era el 106.006, había muy buenos premios, sí. Yo creo que, bueno, si prácticamente quedabas entre los 3 primeros, yo creo que casi cubrís gastos. Y bueno, yo más que eso, yo creo que se miraba el poder ser piloto oficial un año, que era el premio. Al final era un premio, al año siguiente ganaba otro y así, como pasaba, vamos. Por lo menos en mi caso, vamos. Era aquí que abrir una puerta, ¿no? Y decir, bueno, pues podemos seguir progresando ya en un equipo oficial y eso, saliendo las cosas medianamente bien, con un poco de apoyo de patrocinadores, se llegaba hasta ganar dinero. No grandes cantidades, evidentemente, pero se podía solventar la temporada sin que costase dinero. Sí, yo un poco lo mismo que ellos, ¿no? Era la opción que había cuando veníamos todos, yo creo que de una situación humilde, pues con los premios y con algo ayuda de los amigos, pues conseguías competir y con un objetivo claro que era poder llegar al volante oficial. Y además aprendías muchísimo, como bien dice Roberto, porque había pilotos rapidísimos. En mi caso, cuando empecé el primer año, pues estaba Roberto, estaba Amador Vidal. Había muchos pilotos catalanes rapidísimos y claro, al principio ves las minutadas que te metían y vas escalando, mejorando, fijándote cómo lo hacían y consigues, yo creo que superarte a nivel de piloto. Una copa de promoción es muy importante eso, ¿no? Que tienes una liebre delante que siempre está, el que más deprisa va, y evolucionas en base a eso muchísimo. Manuel, lo que estaba claro es que no llegabas de nuevas y ganabas. Tú lo hiciste solo en una temporada completa, y la siguiente ya ganaste. Es bastante complicado, ¿no? Porque el resto de pilotos no lo conseguían así tan rápido. Bueno, yo no tenía ninguna experiencia en asfalto, había corrido, como comentabas, en tierra solo, y debuté aquí, en el Príncipe de Asturias, con un 106 de 1360, que era un XSI, en asfalto. Entonces no tenía ninguna experiencia, había conducido coches más potentes y me costó bastante adaptarme. Yo el primer año creo que hice 4 pruebas, con muy poquito presupuesto. Después el segundo año creo que hice otras 6. En total conocí un poquito el Campeonato de España, conocí un poquito los rivales y tal, como comenta Quique. Y el año 95, con la ayuda de Ricardo Vidal, con el equipo Vidal, que ahora su hijo, como sabéis, está en el campeonato desde hace un montón de años, a otro nivel, pues me ayudó un montón para poder ganar el campeonato, el desafío Peugeot, en el año 95. De aquellos primeros 106 se decía que tenían más trucos que una baraja de un mago, que todo, bueno, se podía cambiar y en fin, ¿era más o menos así o queda todo en leyenda? Ten en cuenta que está prescrito todo ya, que se puede... Yo creo que no, hombre, no eran de serie, eran coches de Grupo N, que dentro del Grupo N se podían hacer algún detalle, algunas cositas, pero yo creo que estaban todos muy bien reglamentados. Además se precintaba, recuerdo, ayer lo veíamos en el stand de la Chalga, que se precintaba la centralita, etcétera. Bueno, siempre puede haber alguien que pueda hacer algo, pero yo creo que no tengo ese recuerdo. Roberto, los inicios en el desafío no fueron muy alentadores, sobre todo, bueno, algún que otro golpe, uno que os disteis delante de mí en el Caja Cantabria, aquel que llovía mares. ¿Tuviste en algún momento la idea de decir, yo esto lo dejo, que me va a arruinar y encima hasta me voy a hacer daño? Sí, a ver, bueno, en el caso mío, que yo corrí los 4 años y sí, déjalo, cada vez que pasa algo negativo ya lo dejes al día siguiente, pero bueno, a la semana ya pasa. Entonces, bueno, de aquella corríase por afición, casi con los medios que tenéis y un poco, claro, había que terminar alguna carrera, sí, a mí me costó, pero bueno, y al final, mira, tuvimos la suerte de poder ganamos en el 99 y bueno, yo creo que el último año que ya se hacía dinero, porque ya ganábamos carreras y ganando la carrera cubrís gastos bastante. Encima nosotros, que no gastábamos prácticamente nada, bueno, hacíamos dinero. Bueno, sopesando un poco los gastos. Yo me acuerdo que 2 años que, bueno, los amigos ayudaron mucho más allá de lo normal, es decir, poniendo parte de su patrimonio incluso para que pudieran seguir corriendo, y en aquel Príncipe del 99 fuisteis campeones por fin del desafío, y ya pues a pensar en la siguiente temporada con toda la ilusión. Sí, la verdad es que después, a medida que van pasando los años y vas ganando carreras y tal, ya lo ves cada vez más cerca, y ahora que el Príncipe, bueno, ya ganamos, venga, otra cosa.
Aquel día que ganaron ellos el desafío, ganaste tú la primera carrera del desafío, en el Príncipe del 99. Debió de ser como, bueno, ya lo hemos conseguido, ¿no? Ya estamos ahí. Era nuestro segundo año y ganamos ahí la primera carrera y yo creo que ganamos después las 2 siguientes o algo así. Ya empezábamos un poco a tomar contacto con la cabeza, ¿no? Que cuesta, hay que tener paciencia. Y lo que decía Manuel, yo creo que los coches había muchísima más igualdad de lo que parecía y lo decían los tiempos, ¿no? Lo que pasa que cuando empiezas o los pilotos que estaban más atrás eran los que más se quejaban de los de delante, ¿no? Pero es probable que si había algo lo había más para atrás que para adelante. A lo mejor sí, el que trataba el de que no iba tan bien, dice, pues tengo que compensarlo con esta pequeña triquiñuela y demás. Había muchas verificaciones y estaba todo muy controlado. Yo creo que sí, que estaba por allí siempre Pedro Cascales vigilando que todo estuviera dentro de un orden y que, bueno, que la marca, aunque a la marca le preocupa realmente también que vayáis para arriba porque puntuabais más en el campeonato y todo eso, pero bueno, sí que tenía que tener un poco las cosas atadas, ¿no? Que no se desmadrara demasiado. Bueno, eran coches de serie prácticamente Grupo N y tampoco había mucho que no había tampoco mucho margen de maniobra de nada, ¿no? Yo creo que sí, ¿no, Manuel? Se preocupaba la marca porque hubiera juego limpio y que nadie tuviera sacar los colores a nadie, ¿no? De hecho, no hubo prácticamente reclamaciones nunca, ni muy puntuales. No me suena, la verdad tampoco. Que, como lo comenta aquí, que los coches estaban muy limitados, eran de Grupo N. Pues bueno, se hacían unas centralitas, se precintaban, los neumáticos también, en mi caso, estaban limitados también en número. Y después había verificaciones finales, con lo cual no era habitual ninguna reclamación, ninguna exclusión, a mí no me suena. Quiero decir que había mucha igualdad y, como comenta aquí, que se veía eso en los tiempos, las diferencias eran mínimas, es decir, que no puede haber tanta... Cuando hay un coche que corre mucho más, a igualdad, o pilotos parecidos, hay más diferencia. Aquí no había prácticamente diferencia. Yo creo que estaba muy igualado y era un campeonato que, bueno, en mi caso, yo no tenía patrocinadores y cubría los gastos con los premios, simplemente con los premios. Entonces pude hacer todo el campeonato. Y eso era pues muy complicado porque ibas a correr a Canarias, hacías una prueba del campeonato del mundo, que eran 3 días de carrera, de rally, llevabas un montón de neumáticos y tal, pero todo y así podías cubrir gastos con los premios. Robert, eran coches ya muy conocidos cuando ya tú ganaste el campeonato, pocas cosas ya que regular ni de que ajustar, prácticamente ya todo conocido, ¿no? En un coche de tantos años en el desafío. Sí, bueno, aparte, y lo que dice Manuel, y eran coches que no había que hacer ellos nada, porque no había nada que hacer, el reglamento era de Grupo N, que ahora ni existirá, bueno, ahora no lo hay, y es que no te dejaban hacer nada, o sea, era así. Ponías discos y pastillas de freno y poco más se ponía en el rally, porque el resto era el coche de calle, era el coche de calle completo. La suspensión y así cosas técnicas, bueno, los elementos de seguridad y tal. Entonces, bueno, es que no daba más de sí tampoco, para mí que ya muy simple todo. Y Quique, la marca en algún momento os decía, venga, tírate, que vamos a ser séptimos, vamos a ser octavos. ¿Y os convencía de alguna manera, os daba una cosita o algo? Bueno, un poco a veces cuando había algún Citroën por delante, ¿no? Cuando había algún Citroën de la Copa Saxo y le teníamos cerca, así casi siempre el que ganaba el desafío solía ganar a todos los Saxo, ¿no? Y además teníamos un aliciente, que si entrábamos entre los 10 primeros, yo creo que había 1.000 euros más o 1.500 euros más. Así que a veces nos tirábamos a matar para intentar llegar ahí. Por esto sí me arriesgo, ¿no? Dices, bueno, vamos a intentar raspar otro dinerillo. El ambiente era muy bueno en el desafío, ¿no? Para mí es la mejor etapa de las carreras que recuerdo, el compañerismo y un poco cómo discurrían los rallies. Yo creo que para mí los mejores años, los 3 años del desafío, los disfrutamos intensamente por un poco la novedad, el compañerismo, que estabas aprendiendo constantemente, descubrir el Campeonato de España por completo. Pues hombre, es un recuerdo imborrable. Yo creo que también deberías coincidir, ¿no, Manuel? Sí, totalmente. Buen ambiente y... Muy buen ambiente, sí. Y había más tiempo para los reconocimientos, te parabas a lo mejor a comer en algún sitio y coincidías con más pilotos, comentabas y bueno, la verdad que es una experiencia en la vida y lo pasábamos muy bien, la verdad. Aparte de, bueno, pues competir, había buen ambiente. Robert, yo creo que también, y tú que aunque estás alejado de las carreras, sí las estás siguiendo y las vas a ver y todo eso, el ambiente sí ha cambiado algo, ¿no? Digamos en los rallies modernos va un poco más individualista todo, desde los pilotos oficiales hasta, bueno,
equipos más amateur, ¿no? Hombre, ya lo de ahora ya no lo sé, pero por ejemplo lo que dice Quique, la etapa que corrimos el desafío, yo creo que era, bueno, por supuesto para mí la mejor porque fue la que corrí, claro. Pero puedo decir, por ejemplo, que Quique, en un rally de Canarias, que yo gané en el 99, yo ya me ganaba Flavio Alonso porque yo destrocé las ruedas de mojado, que llovía encima, joder, y esa Canarias y llovía todos los años. También es suerte. Y dejó Melesel el ruedas de mojado y terminé ganando a Flavio Alonso. Era Flavio Alonso el que eso, y me pillaba, ya lo perdía. Y en los dos últimos tramos me les dejó él. Ahora, yo no sé si los de ahora lo hacen o no, pero sí que de aquella corriendo el desafío viste esa armonía entre nosotros. Después ya que te haces como un poco profesional y tal, y ya vas un poco tal, igual ya empieza ya la rencilla de verdad. Pero de aquella éramos críos sanos total, vamos, yo por lo menos. Yo creo que sí, que los equipos ya empiezan a marcar, no, esto no se puede hacer, aquí hemos venido todos a disputar el rally, a todos nos cuesta, pues oye, si ha tenido el infortunio, pues a lo mejor mañana lo tenemos nosotros, pero bueno, sí quizás se ha perdido un poco de ese buen tono que a veces echamos de menos los que ya tenemos unos poquitos de años, que hemos vivido épocas muy buenas. Vamos a hablar del 306 Maxi, que tuvisteis, como decía antes, la ocasión de conducirlo todos. Para muchos el kit car más bonito y un coche que algo tendrá, porque hasta el mismo Sebastián Loeb, que está acostumbrado a llevar todo tipo de coches punteros del último momento, en cuanto se ha jubilado, entre comillas, se ha comprado uno. Se ha comprado uno y va por ahí con él, pues eso, a fuego, sin importarle nada, con su copiloto muchas veces Daniel Elena, que va ahí sentado como si estuviera en el salón de casa. Van los dos, que parece que no, van a 180 por todos los sitios y algo tendrá ese coche, ¿no, Manuel? Sí, el coche tiene mucho. Sebastián Loeb quizá tiene más que el coche, pero no, sí es cierto que para mí, bueno, tuve la oportunidad de llevarlo 2 años completos, 2 temporadas, y te sorprendía porque incluso yo recuerdo en el Rally de Madrid, después de 2 años de temporada, había una curva que pasabas 3 veces por ese tramo y la tercera, pasabas a mucha velocidad incluso. La tercera vez la pasé a fondo sin levantar y era sorprendente, después de 2 años, que te sorprendía ese coche, el paso por curva y la capacidad que tenía. También, por otro lado, era un coche complicado, que tenías que adaptarte a la anchura de vías, a la dirección, etc. Pero era un coche muy eficaz, muy rápido. De hecho, bueno, Sebastián Loeb, que no deja de ser un multicampeón del mundo, sale hoy en día actualmente y está echando carreras con los coches actuales, con un coche posiblemente mejorado a los que teníamos nosotros, sin duda. Pero la base es la misma, es decir, que son coches, aparte de eficaz, es un coche muy bonito de ver, de sentir y de verlo en los tramos, ¿no? Y aquellas 2 temporadas, pues te tocó, pues como al resto de pilotos rivales, te tocó Jesús Puras y el ZX, o bueno, en el caso de Jaime, y a ti tocó el Sara, y bueno, un muro, ¿no? Prácticamente, aunque conseguiste ganar dos pruebas de Campeonato de España, pero era casi invencible, ¿no? Como se demostró luego en el Mundial. Sí, nosotros, bueno, planteábamos las carreras para tratar de ganar el campeonato, pero era muy complicado. Nuestro coche era un coche de carreras cliente y el de ellos, pues bueno, también, pero tenía una serie de mejoras en cuanto a la concepción del coche. El Sara era una evolución del 306 y además tenía una serie de mejoras en cuanto a tracción, etcétera, reparto de pesos y tal, y después no cabe duda que el equipo Citroën en España con sus curvas lo hacían muy bien, entonces era muy complicado ganar el campeonato. Sí, no fue solo flor de un día o de unos años, fueron muchos años de dominio. Robert, tú lo probaste, nada, una carrera, el Rally del Mediterráneo, casi sin tocarlo y ya estabais corriendo. ¿Qué tal fue aquel día? Uno entre muchos. Bueno, uno entre muchos no, porque yo, por ejemplo, puedo decir que fue lo máximo que llegué a llevar y, bueno, estaba flipado, claro, estaba flipadísimo. Lo que dice Muniente, casi somos afortunados a día de hoy de haber podido llevar aquel coche, porque hoy es el coche que quiere tener todo el mundo, el que cuando toca la lotería un 306 Maxi. Sí, es verdad. Entonces, bueno, yo flipaba, el dócil, la dirección, era impresionante. Yo, para mí fue lo máximo que fue lo más que cogí, claro. Sí, fue el culmen y no hubo ocasión de repetir. Solo me faltó que antes de salir me dijo el jefe, no puedes chocar, tú haz lo que quieras, pero no puedes chocar. Y yo, me jodiste. ya te rebajó 3 puntos el eléctrico y tal. Quique, tú también corriste una carrera puntual. ¿Cómo surgió aquella ocasión para correr aquel Avilés del 2002? Pues bueno, tuvimos una avería en el 106 Maxi y un poco Borja queríamos alquilar un 206 Super 1600 y
y Borja nos dijo que por qué no probamos el 306, que era de Manolo Senra, que él hablaba con Senra y un poco lo organizó un poco Borja. Y bueno, gracias a Dios por tener aquella oportunidad, ¿no? Que como dicen tanto Manuel como Roberto, pues es un privilegio. La verdad que para mí, de todo lo que he conducido y por suerte hasta el día de hoy todavía estamos probando World Rally Car actuales, la verdad que el feeling que te da, la sensación dentro del coche de adrenalina y de ruido, de sensaciones dentro del coche, para mí es el coche de carreras más excitante que yo he podido probar. Un auténtico coche de carreras. Tú venías del 106 Maxi y bueno, es como subir 4 escaleras, ¿no? A la vez. Son 4 o 5 tallas más, no tiene nada que ver. Bueno, el caso es que bueno, lo pudisteis disfrutar al menos, ¿no? Manuel, Capi, Sainz y también sufrieron la fragilidad, ¿no?, de los coches de Peugeot. No sé si Peugeot España, porque en este caso los 309, 16 válvulas aquellos sí que eran frágiles en todos, ¿no? En Francia también eran muy frágiles, acababan pocas carreras, y a ti te tocó en la etapa del Campeonato de España de vehículos históricos utilizar un 309 GTI, ganaste algunas pruebas, pero también rompiste muchísimas, ¿no? Era un coche tan frágil. ¿Qué decían los ingenieros cuando, oye, esto se ha roto otra vez? Bueno, yo el 309 lo conocí ya histórico. Yo en Sí. la época nunca lo conduje, ya era un coche poco fiable en la época, y nosotros conjuntamente con la Universidad de Ávila y me llamaron para poder colaborar con el proyecto, y bueno, el coche de base era un coche más o menos lento, fuimos haciendo una serie de mejoras y la verdad es que cuando funcionaba íbamos muy delante, íbamos ganando alguna carrera, etcétera. Pero sí, era poco fiable, tenía un problema de fiabilidad, de presión de aceite, etcétera, y el motor se moría enseguida, ¿no? Era un coche divertido y bueno, pues me permitió engancharme un par de años con este proyecto, colaborar y pasarlo bien. Roberto, también se habla de cuando la época de Peugeot, que siempre parece que llegaban las evoluciones más tarde, que en Francia siempre iba como 4 pasos por detrás, ¿no? De evoluciones, de incluso de mantenimientos, ¿no? Porque vosotros, por ejemplo, un coche, un 106 Maxi, que también rompiste alguno que otro, empezabas ya a notar que iba flojo, ¿no? Que ya los kilómetros estaba pasado y catástrofe, ¿no? Otra rotura más. Bueno, yo en ese sentido yo creo que tuve mejor suerte que Quique, porque Quique me acuerdo que fue el que vino detrás, que rompía todo seguido, Yo, por ejemplo, en el 2000 llegó un coche nuevo y, bueno, 6 rallies o por ahí fue más o menos bien. Luego, bueno, ya tuve un accidente y tal, bueno, pero sí, rompí todos por todos lados. Sin embargo, el 306 no rompe nunca. Tiene otro diseño, algo no sé. mejoraron. Bueno, yo tuve mis líos también, de fiabilidad con el 306. Yo recuerdo el último año que teníamos más experiencia y podíamos ya pues aspirar al campeonato y tal, tuve 5 abandonos. Es decir, Sí. en un campeonato de no sé si eran 12 o 13 pruebas, 5 abandonos es no estar con opciones para el campeonato. Entonces, sí, nos sorprendía un poquito el tema de la fiabilidad en un coche concebido y pensado para hacer pruebas del Campeonato del Mundo que eran de 3 días, pues aquí en España en un día o 2 ya pues se paraba, ¿no? Yo me acuerdo, Quique, de verte bajar creo que el tramo de Noriega, antes de girar en las S estas famosas, y ya venía el coche envuelto en llamas. Se había roto el motor y dije, otro motor, madre mía. Sí, yo creo que eran demasiado optimistas los motoristas de Peugeot. Nosotros en el 106 Kit Car creo que podíamos llegar a 9.600 revoluciones, cosa que Casi nada. es inviable. Que un coche, ya solo por resonancia dentro de lo que es un motor atmosférico, solo el 306 Maxi, que era un coche diseñado, ese motor por Pipo, conseguía ir a ese nivel, ¿no? Él y el Sara, pero yo creo que el 106, pasar de las 9.000 vueltas, sus motores PSA se rompían. De hecho, los Saxo Kit Car iban a 8.800 y 8.900 y tenían menos problemas de motor. Yo creo que ahí era un poco el talón de Aquiles, se rompían los motores mucho. Y yo más, ¿no? Yo doy 500 vueltas más y claro, lógicamente esto... No, es que si encima intentabas conservar el motor y cambiabas un poco antes, no corría. No estaba... Era una mierda. Vamos a hablar claramente porque así se entiende más rápido. Rompía el motor y rompía todo, porque el embrague rompía también, rompía el collarín, rompía el cable, rompía entero el hijo de puta. Era destrucción total, o sea, yo me acuerdo de aquel Noriega, había piezas de motor regadas por todos lados, aparte del aceite, claro, lógicamente,
Digo, madre, es que esto no es que se ha roto el motor, es que está destruido entero. Caja de cambio. Lo único bueno que se me rompió 3 veces el motor y me pusieron un 306 más y una carrera. Gracias a eso Bueno, probamos el 306. cambiamos una carrera bien por 3 mal. Bueno, puede ser. Algo así nos podemos conformar todos, ¿no? Y que tú fuiste el que más tipo de coches al final tuviste en Peugeot, porque pasaste desde el Super 1600, el 2007, el Super 1200, bueno, en fin. Y luchas, ¿no? También con el Super 1600, con pilotos de altísimo nivel, con Berti, con Sordo. Sí, la verdad que fue también buenos años en los que también por el mismo problema yo creo que había una sombra un poco sobre Peugeot. No sé de qué forma, pero había una sombra ahí que las averías. Pudimos ganar 3 campeonatos bien con el Super 1600, ganábamos 3 carreras seguidas y abandonábamos 3 seguidas. La verdad que fue muy duro también con el Super 1600 porque éramos muy rápidos constantemente y siempre por una razón u otra ganábamos muchas carreras, pero no ganábamos el campeonato, ¿no? Y bueno, ya vino el Super 2000, que bueno, ya era un coche mucho más fiable y empezaron a mejorar mucho las cosas. Con él llegaron tus mejores resultados al final, tus participaciones ya en Europa, empezar a salir un poco fuera de España y debes de tener el mejor recuerdo casi de él. Sí, hicimos un año de Campeonato de Europa con el Super 1600 también. El RC. Sí, y la verdad que no se rompió nunca. Y de hecho, en la última carrera, que íbamos ganando el Rally Antibes por delante de todos los pilotos franceses y delante de Simón Jean-José, de Travaglia, de todos, y en el último tramo, ¿qué pasó? Se rompió el motor. Calla, qué raro, qué sorpresa. Yo no sé cuántos motores se rompieron de Peugeot, muchos. Bueno, Manuel, da un poco de envidia, ¿no? Cuando estabas en Peugeot, que ya salió el 206 World Rally Car, como el que tenemos aquí, y dices, mira, ya salió el coche del Mundial, ¿no? Quizás a lo mejor tenemos hueco para hacer alguna cosita y tal, pero bueno, en principio Francia, como siempre, cierra a sus pilotos. Renault dice, no, mis pilotos son franceses todos. Regnotti, Chatriot, Bugarski y tal, y en Peugeot lo mismo. Delecourt, Panisi, nos dejaron hueco para decir, oye, vamos a hacer una carrera para probar. Además, tú teniendo ya experiencia en tierra, creo que habría sido, bueno, un buen punto, bueno, ¿no? hubiera sido un sueño un para Portugal, mí, algo sido cercano, ¿no? Yo creo que en Francia el equipo alma madre del equipo Peugeot, pues bueno, tiene su desarrollo con sus pilotos lógicamente de confianza y bueno, no tuve esa posibilidad, ojalá hubiera tenido, pero no. En algún caso pues, quizás podría haber tenido alguna necesidad y podría haber dado algún refuerzo para hacer alguna prueba y tal, pero no se dio el caso. Y nosotros en España al revés, tenemos SEAT, corre Oriol, 4 carreras contadas, como se suele decir, y ala, vuelta todo pilotos extranjeros y digamos una casa española que no tiene ni un solo piloto español, que había muchos para elegir, ¿no? Vamos al revés, ¿no? Francia defiende lo suyo y España va contra los suyos. Pues es sorprendente, sí, porque el equipo SEAT sí tenía un potencial muy grande y podía haber confiado en pilotos españoles que tenían, bueno, pues tenía Oriol, que había sido campeón de España, de asfalto, y pues tenía posibilidades de probar algún otro piloto para hacer pruebas tanto de asfalto como de tierra, sin ningún problema, teniéndolo en casa y bueno, en mi caso, que además a cambio del sueldo de compañía. Podía entrar todo. Pero bueno, son políticas que no desconoces y bueno, pues ha sido así y fue así. Robert, se acabó el año oficial, pero luego conseguiste reengancharte, te dieron un poco una oportunidad de ser semioficial gracias a Daniel Alonso, pero bueno, tampoco fue una temporada excesivamente buena y ahí se terminó todo, básicamente, ¿no? Porque ahí se acabó el sueño, ni de mundiales, ni de pruebas sueltas, ni de nada más. Una pena. Sí, bueno, yo lo tenía claro que, bueno, pues procediendo así de una familia humilde, pues o tienes suerte o te tienen que ayudar a alguien. Entonces, sí, en aquel 2001, pues Borja, bueno, pues ahí venga, hombre, tienes que aguantar, qué tal, y bueno, pues cediónos el coche. Gracias a Daniel, pues hicimos alguna carrera, el coche rompía todo seguido también. Y eso que nosotros llevábamos el más decente, porque el Malú llevaba lo Quique, que rompió con 9 carreras o no sé cuántas rompía. Y yo, joder, si se entera que traigo yo el bueno, mátame. Y ¿Lo bueno, sabías pues o te has enterado hoy? Porque igual te enteras hoy. Yo nada más que aceleraba, no sabía nada, yo no pensaba. A darle y punto. Pero sí, quedaste ahí un poquito ahí, casi. A ver, faltóme a lo mejor haber luchado yo también más. Bueno, yo de aquella, pues como lo que hablamos antes, pues yo muchas veces veo vídeos de antes y no había internet ni esto que hay ahora, hace 25 años, todavía móviles de antena.
Y claro, yo los mis 25 años no son los 25 años que tiene Cachón, por ejemplo, hoy. Sí. O sea, yo era, vamos, rocín, pero vamos. Y sabía lo que sabía. Yo sabía acelerar y frenar y poco más. Y faltóme un poco eso, el luchar, a ver. Algo del Mundial, sí, técnicas de conducción, bueno, pues eso, ahí vamos y... No, tampoco había más donde yo nunca rascar. lo pensé, lo di para el Mundial y todo eso, porque bueno, el Mundial al final, el mundo es muy grande y hace falta correr en tierra. Y bueno, yo solo quería seguir corriendo a un nivel decente. Y bueno, nos surgió y ala, ya se terminó. Quique, tú corriste pues eso, el Campeonato de Europa, el IRC este que tan bonito era, ¿no? Porque era un campeonato espectacular que disfrutamos aquí en Asturias, 2 años increíbles. Siempre se ha hablado del año de los Ferrari o de los Grupo B y tal, pero realmente para ver correr, fueron aquellos 2 años, ¿no? Con los mejores pilotos de Europa, que luego subieron muchos de ellos al Mundial. Y tú estabas ahí con ellos, estabas siempre peleando contra ellos. Sí, tuvimos un poco lo que dice Roberto, tuvimos un poco más de suerte. Yo creo que Roberto tenía un talento espectacular y bueno, pues no, a veces depende, es como una cresta de la ola. A veces viene la ola, te empuja, te lleva y otras veces pues te ahoga, ¿no? Pues el automovilismo en aquellos momentos, pues como dice Robert, era muy difícil y él no tuvo mucha suerte. Yo creo que tenía muchísimo talento como para poder haber hecho cosas importantes. Y nosotros pues tuvimos un poco más de suerte y de hecho aprovechamos muy bien la oportunidad, ¿no? Porque tú puedes tener la oportunidad, pero después hay que dar el do de pecho, ¿no? Porque nada es gratis y si no aceleras, pues había también muchas mochilas por detrás siempre esperando a poner la pasta para quitarte, ¿sabes? Los baques se mueven, las sillas se mueven, entonces hay que... Pero si eres rápido no te quitan, ¿eh? O sea, sí, las marcas al final también quieren ganar y cuando ya vas a proyectos internacionales, pues yo sufrí, como lo decía ahora Manuel, pues yo fui a un equipo 100% francés, que se gestionaba desde España, pero los jefes eran franceses. Yo para ellos era un estorbo. Y hasta que, de hecho, hacía muy pocos tests, ellos hacían todos los test de desarrollo, pero poco a poco, picando piedra, pues conseguí abrirme un poco de hueco dentro de la estructura y al final conseguimos ganar el campeonato. Y de hecho una anécdota que se sabe poco, en San Remo yo empecé muy mal el rally y fui recuperando, empezamos a ganar tramos y conseguimos ponernos cuartos del rally y se estaba jugando el campeonato italiano, Giandomenico Basso y Andreucci, iba Panici tercero y yo me puse cuarto y en el último tramo hicieron levantar el pie a Panici para que yo quedara cuarto. Para que quedaras cuarto. Vamos. Eso era importante, que los franceses me pasaran por delante de él. Eso es, bueno, prácticamente impensable, ¿no? Dices, ellos defienden lo suyo muchísimo, bueno, más que nosotros. Buscaban el campeonato. Manuel, ¿tú disfrutaste alguna prueba suelta del Mundial con otros coches y demás? Es muy recomendable, ¿no? Siempre que se pueda, dentro de las opciones, salir un poco fuera de casa, como en la vida normal, ¿no? Desde luego, yo hice alguna excursión, digamos, una aventura, hice el Rally de Suecia sobre nieve para coger, bueno, pues experiencia, coger el feeling. Me fue muy bien. Después hice Portugal también con un Mitsubishi, hice Finlandia. Yo recuerdo el año que hice Finlandia, que era agosto, con un Mitsubishi de Grupo N, o la velocidad media en esos tramos es muy alta. El siguiente rally de correr en España con el 306 Maxi era el Príncipe de Asturias. Pues ibas muy despacio, o sea, la sensación con el 306 en agua parecía que ibas muy despacio. Sin embargo, ¿por qué? Porque había hecho pues un rodaje en Finlandia con un coche de Grupo N que la velocidad media era muy alta, con lo cual yo creo que es muy recomendable hacer pruebas internacionales, coges experiencia, siempre te puedes encajar en algún grupo u otro de nivel y seguro que sacas muchas conclusiones y experiencias sobre todo. Robert, ¿qué rally te hubiera gustado correr del Mundial? Todavía estás a tiempo, ¿eh? Que no, ya ves que ahora el corte de edad es bastante alto, gente ganando el Dakar con 62, Loeb se presenta después de una temporada y pico parada y gana un Monte Carlo, o sea, ¿qué te gustaría correr así? Hombre, correr no sé, los que no, sí lo sé. Bueno. Por ejemplo, el Milagros no lo correría, el Monte Carlo tampoco, Suecia tampoco. Digo, uno de asfalto, el Córcega, bueno, el Córcega debe ser de tierra ahora. No. Alguno de asfalto que hay por ahí. Tampoco. Por date el coche, eso, un 306 más y algo así. Bueno, pues vamos a ir acabando, que ya hemos
estirado un poquito más de lo que se tenía previsto la charla. Siempre abrimos un turno de preguntas. Tenéis aquí a nuestros 13 invitados, por si queréis formularle alguna pregunta más concreta. A la de 3, a la de 2, a la de 1. ¿Sí? No, le han engañado. Ha entrado en pánico. Ha dicho, uy, no puede ser. Bueno, pues nada más que despedirles, agradecerles aquí que ha venido en una carrera desde Santander, a Manuel, que ha venido desde Madrid a hacer un fin de semana un poquito ya más alargado y disfrutar de nuestra tierra. Ha conseguido comer fabada, que llegó al primer sitio y no le dieron fabada, con lo cual eso no puede ser. Asturias está mal. Y a Roberto, que ya nos acompañó en otra ocasión, que tuvimos un poquito menos de público, ¿te acuerdas? Bueno, ya no se acuerda. Pero estuvimos mucho menos público, estuvimos aquí en Petit Comité y hicimos una charla sobre KitKar entre él, yo y 20 personas y lo pasamos igual de bien que hoy. Y espero que todos vosotros también lo hayáis pasado bien y que hayamos recordado con cariño a estos 3 pilotos y su paso concretamente por Peugeot. Muchas gracias a todos por asistir y hasta pronto. Muchas gracias.